El jeque billonario jamás había sentido una ausencia tan humillante. Sin palabras, sin traductor y atrapado en medio de una negociación que definía su futuro y el de su imperio. Su mirada, afilada y acostumbrada a mandar, se volvió turbia, al borde del pánico. Aquel salón dorado, testigo de incontables victorias, ahora parecía una trampa silenciosa. El emirato se extendía más allá de las ventanas, un mar de desierto contrastado con la opulencia interna. Tapetes persas vestían el suelo, sus hilos de oro vibrando bajo la luz tenue que rebotaba en los candelabros colgados del techo. Aromas a incienso de oud y especias exóticas envolvían todo, ocultando más que inspirando. La tensión crepitaba en el aire. Cada silencio era un puñal invisible contra el orgullo del jeque billonario. Podía escuchar la murmuración distante, pero las palabras ajenas se volvían en enigmas incomprensibles. Su arrogancia se enfrentaba con la barrera idiomática, y esa impotencia minaba el imperio invisible que había construido con disciplina férrea. La ausencia del traductor era un vacío ensordecedor. Su rostro, habitualmente impenetrable, reflejaba la amenaza creciente de perder el control. Entre las sombras del gran salón, la sirvienta permanecía discreta, firme como un ancla. Sus dedos se tensaban contra la copa de plata, observando con ojos que escondían un brillo inesperado. Ágil y sagaz, entendía más de lo que sugería su posición aparente. Su mente giraba, buscando ese instante decisivo donde la confianza rota podría ser reconstruida. Aunque fuera a contrarreloj, el jeque billonario sintió cómo su orgullo se erosionaba. El mundo que dictaba tan seguro ahora pendía de un hilo invisible. La negociación, un juego de poder donde cada palabra valía más que oro, se le escapaba de las manos. Sin traductor, sin control, era un rey desnudo ante un enemigo que apenas comprendía. Entonces, la sirvienta se acercó con una astucia silenciosa. En un movimiento inesperado, comenzó a interpretar gestos, caras y vocablos dispersos, traduciéndolos con rapidez y precisión que sorprendieron a todos, incluso a él. El jeque la miró con una mezcla de incredulidad y una chispa de respeto que no esperaba sentir. Aquella mujer, siempre al servicio detrás de los telones dorados, se había convertido en su salvación. En menos de un minuto supo articular las palabras necesarias. Cerró el hueco de comunicación que amenazaba con destruir años de trabajo. El murmullo cambió de forma, y el dominio del jeque billonario, aunque frágil, resurgió bajo una nueva luz, la de la dependencia inesperada. Pero esa victoria escondía un nuevo desafío. En sus ojos, por primera vez, la sirvienta no era solo una sombra entre el lujo, sino el eje de una dinámica que rompería su coraza. La vulnerabilidad se colaba entre sus dedos, y con ella un torrente de emociones que el poder no sabía sostener. ¿Podría aceptar que alguien a quien siempre había considerado insignificante poseyera esa fuerza? La respuesta latía en el silencio tenso que siguió a su rescate. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, darle like y contar en los comentarios qué esperas que pase con el jeque billonario y su inesperada heroína. ¿Crees que este rescate cambia todo? Queremos leerte. El jeque billonario no podía apartar la mirada de la sirvienta que con una solvencia inesperada había quebrado el encierro de su silencio. Sus ojos, antes implacables, ahora buscaban en ella un refugio inexplorado, una certeza en medio del caos que amenazaba con devorarle. El salón, testigo de innumerables tratados, parecía haber exhalado todo su brillo,
dejando solo sombras que se colaban entre los muebles de madera tallada y las columnas recubiertas de oro. Ella se acercó lentamente, apenas rozando el perímetro de su aura. Una mezcla de determinación y calma fría envolvía sus gestos. Sabía que en ese instante no solo traducía palabras, estaba traduciendo el destino del jeque billonario. Y aunque mantenía la compostura, su interior latía con la fuerza de un desierto al despertar. Él sintió ese estremecimiento que no proviene del poder ni de la riqueza, sino de la inesperada fragilidad que se instala cuando la soberbia pierde terreno. Las palabras comenzaban a fluir nuevamente, pero algo más pesado que el silencio se había instalado en su pecho, la conciencia de que, para salvar su imperio, ahora dependía de alguien a quien jamás habría otorgado tanta importancia. Los murmullos de los acompañantes, antes impenetrables, ahora adquirían sentido en la boca de la sirvienta. Su voz, firme y cargada de emoción contenida, temblaba levemente cuando desvelaba secretos camuflados en lenguaje gestual. Ella ya no era la sombra discreta entre las columnas, sino una guerrera invisible que desentrañaba los hilos de una conspiración silente. El jeque billonario sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar sin advertencia. Cada palabra traducida era una daga que lo ponía al borde del abismo, y a la vez un salvavidas ofrecido con delicadeza inesperada. Su mirada se clavó en ella, buscando respuestas, salvación, el menor gesto que revelara qué más escondía aquella mujer que para muchos solo era una sirvienta. Cuando la última frase cruzó sus labios, el silencio se hizo aún más pesado. Todo giraba alrededor de una traición soterrada, un complot de sangre fría para arrebatarle el control. Pero la sorpresa más cruel fue descubrir que no solo enemigos externos conspiraban contra él. La sombra de la duda había calado en quienes consideraba leales. El susto se desvaneció para dejar paso a una ira ardiente que apenas podía contener. En un movimiento que rompió la distancia, el jeque billonario tomó la mano de la sirvienta, apresándola con una fuerza contenida. Sus dedos, acostumbrados a cadenas de poder, temblaron no por debilidad, sino por miedo a lo que esa conexión significaba, el inicio de una alianza imposible. Sus labios, secos y endurecidos por la tensión, murmuraron un nombre que ella no esperaba oír. Laila, susurró con un tono ambiguo, entre desafío y súplica. ¿Desde cuándo? Ella esquivó la pregunta con un leve y triste asentir. No era solo intérprete, ni mensajera. Había estado allí todo el tiempo, agazapada en silencio, viendo cómo se desmoronaba la piel de uno de los hombres más poderosos del mundo. Desde siempre, respondió ella con la voz rota. Pero nadie me pedía hablar. El contraste entre el esplendor del lugar y el peso de esas confesiones era abrumador. En aquel instante, el jeque billonario entendió que el verdadero desafío no era la negociación, ni siquiera el complot contra su nombre. Era aceptar que el poder absoluto podía estar sometido a los lazos invisibles de la confianza y la traición. La sirvienta retiró la mano lentamente y se alejó unos pasos, pero su presencia era una llama viva en medio de aquel mar dorado. La temperatura del ambiente descendió unos grados, como si el palacio intuía el cambio que se gestaba, la fractura de una jerarquía enteramente basada en el miedo y la distancia. El jeque billonario volvió a mirar por la ventana. El desierto, imperturbable, parecía burlarse de sus dudas,
Pero él ya no era el hombre que podía gobernar con una sonrisa fría y órdenes cortantes. Aquella noche, la opulencia del palacio se volvió una jaula con barrotes invisibles, y sus pasos resonaban con ecos de vulnerabilidad. Por primera vez en años, su mente se enfrentó al fantasma de la incertidumbre. ¿Cómo sostener un imperio cuando quienes te rodean juegan un juego al que no tienes acceso? ¿Cómo confiar cuando la verdad es un laberinto de mentiras cuidadosamente ocultas? Pero esa duda abrió también una puerta hacia lo inesperado. Laila, la sirvienta, había deslizado una mirada que no olvidaría. No era sumisión ni temor lo que brillaba en esos ojos, sino un fuego indomable, una astucia que nacía tanto de la necesidad como de la esperanza. El jeque billonario comprendió que su destino y el de aquella mujer estaban ahora entrelazados por un hilo tan frágil como poderoso. Necesitaba a Laila más que a ningún consejero o guerrero. Sin embargo, en el fondo de su alma, una pregunta ardía con mayor intensidad. ¿Sería capaz de permitir que una sirvienta, siempre invisible, se convirtiera en el centro no solo de su salvación, sino de su propia caída? Mientras el eco de sus pensamientos resonaba con fuerza en los muros dorados, la puerta del salón se abrió lentamente. Una figura emergió, imponente, con la sombra de una sonrisa imposible en los labios. «Jeque billonario», dijo con voz firme y controlada, «es hora de que conozca la verdad que han escondido de usted, no solo sobre esta negociación, sino sobre aquello que cambiará para siempre su mundo». Los ojos del jeque se entrecerraron. La tensión explotó en un instante congelado. Laila permaneció a su lado, consciente de que aquella revelación no solo desvelaría secretos, sino que podría romper definitivamente la frágil confianza naciente. El silencio que siguió fue un abismo ante el cual todo podía caer. El jeque billonario sostuvo la mirada de aquella figura, sabiendo que en esa oscuridad solo uno saldría victorioso. El imperio pendía de un hilo, y en ese instante una palabra resonó en su mente, como un presagio: traición. El jeque billonario contuvo el aliento, mientras la figura que había emergido en el umbral del salón se acercaba con paso firme. Su presencia imponía un peso que podía aplastar empires. Los ojos de ambos se entrelazaron en un duelo silencioso, donde cada uno buscaba descubrir si el otro era aliado, enemigo o traidor. Laila permaneció junto a su amo, la única constante en aquel mar de secretos y dudas, su mirada un faro entre la tempestad creciente. La verdad que busca está más cerca de lo que imagina, dijo el extraño con un tono que mezclaba desafío y pena. No solo sobre esta negociación, sino sobre lo que está enterrado bajo esos muros dorados. Algo que cambiará para siempre el destino del emirato y del jeque billonario mismo. Una oleada de frío atravesó el cuerpo del jeque. Nunca pensó que ese día llegaría, cuando no solo sus enemigos externos pondrían en jaque su poder, sino los que se ocultaban bajo la misma piel del palacio. El susurro de Laila, apenas audible, le recordó que la traición no es solo un acto, sino una enfermedad que carcome desde dentro. Y él, con toda su arrogancia, era víctima de esa infección invisible. El hombre continuó. Sus palabras cortaban el aire como cuchillas. Hay documentos, pruebas y nombres, algunos que usted jamás esperaría, cercanos a su círculo más íntimo. Un temblor recorrió al jeque billonario, pero no por miedo. Por primera vez en años, la máscara que ocultaba su vulnerabilidad se agrietaba. Su mirada se posó en Laila, cuya figura parecía encender una fuerza silenciosa
en su corazón desgastado. Ella no solo había salvado esa negociación crucial, sino que ahora era su ancla en la tormenta. Laila, pronunció, esta vez con una mezcla de advertencia y súplica. ¿Confío en ti? La respuesta llegó sin dudar. Siempre ha sido cuestión de elección, mi señor. Elegir a quién abrir la puerta de esta jaula dorada. Y hoy, la puerta no puede cerrarse sin mí. El jeque cerebró cada palabra como quien evalúa la profundidad de un abismo. Este era el momento que definiría si aún podía sostener su reino y su corazón del modo que siempre creyó posible. Pero esa batalla interna solo fue interrumpida por un súbito movimiento. Un sirviente apareció detrás del hombre. Sus ojos asustados y la respiración entrecortada revelaban que las noticias que traía eran más graves de lo anticipado. «Mi señor», dijo sin poder ocultar el pánico, «la facción opositora ha empezado a movilizarse. La cantidad de guardias en los accesos ha aumentado. Algo grande se avecina». El jeque billonario se irguió. El dorado de las paredes ya no le inspiraba poder, sino la urgencia de actuar. Laila se acercó y tomó su mano, un contacto breve, pero lleno de significado. El peso de la traición y la confianza se entrelazaban en ese instante frágil. «No podemos esperar a que nos ataquen desde dentro y fuera», dijo ella. «Pero hay algo que aún no entiende, mi señor. En esta guerra, las armas más letales no son las espadas ni los ejércitos. Son los secretos que cargamos, y hay uno en particular que si sale a la luz, destruirá no solo su imperio, sino su alma». El jeque la miró, el corazón latiendo con fuerza desconocida. El vasto desierto que dominaba parecía un mero espejismo frente al abismo real. Las sombras provenientes de aquellos a quienes alguna vez quiso como aliados. Las palabras de Laila flotaban en el aire, impregnadas con una mezcla de temor y determinación. «Ese secreto, mi señor, está muy cerca, más cerca que usted cree». La tensión se hizo tangible. El jeque billonario dio un paso hacia la ventana que dominaba el panorama árido y silencioso del emirato. El sol se ocultaba tras las dunas, pintando el cielo con tonos rojizos, como un presagio ardiente. De pronto, una imagen cruzó su mente. El rostro confiado de la mujer a su lado, la misma que había desafiado su poder con un simple gesto, y ahora parecía el único apoyo en la tormenta. Se giró lentamente, encontrando en los ojos de Laila un fuego inquebrantable. Ella no era solo una sirvienta. Era la guardiana de la verdad que podría salvarlo o hundirlo. Un valor silencioso que lo sacudía por dentro, enfrentándolo con el dolor de una humildad nunca antes admitida. Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera, la corte parecía contener el aliento, como si el palacio mismo supiera que una nueva era se abría ante el jeque billonario. La traición latente ya no era un cuchillo oculto, sino una sombra gigantesca que iluminaba cada rincón con su amenaza. Entonces, en un susurro apenas audible pero claro, Laila pronunció palabras que cortaron el aire helado. «Hay alguien que no solo lo ha traicionado, sino que ha preparado todo desde el principio para verlo caer. Un nombre que romperá lo que queda de su mundo». El jeque sintió el peso de esa revelación como una ola que arrastraba todo a su paso. Su mano, aún entrelazada con la de Laila, se cerró con fuerza. En su mirada había furia, temor, duda y sobre todo una decisión ardiente. «Quiero saber quién es», dijo con voz grave, «porque si este imperio va a arder, lo hará bajo mis órdenes». El rostro de Laila mostró una sombra de tristeza y resolución. Sabía que esa verdad no solo resquebrajaría el palacio,
sino también las barreras que durante años construyeron entre él y ella. Por un momento, el jeque billonario fue solo un hombre frente a la inmensidad de un desierto interior que jamás imaginó tener. Su mundo de oro y poder amenazaba con desvanecerse, pero en ese vacío surgía una alianza improbable, capaz de desafiar la traición y enfrentar lo inevitable. Entonces, el sonido de pasos apresurados se acercó desde el corredor. La puerta del salón volvió a abrirse, revelando una figura familiar, un antiguo escudero del jeque, con el rostro pálido y marcado por la urgencia. «Mi señor», jadeó, «ha llegado un mensaje que cambiará todo, algo que no puede esperar más». El jeque fijó la mirada en Layla y, sin apartarla, pronunció con determinación: «Prepárese para lo que viene, porque a partir de ahora nada será igual». Mientras la silueta del escudero se desvanecía nuevamente en las sombras, el palacio quedó sumido en un silencio sepulcral, salvo por el latido acelerado del corazón del jeque billonario. La verdad estaba a punto de estallar, y con ella la caída o la redención definitiva. El imperio pendía de un suspiro, y en la penumbra una sola pregunta brillaba con la fuerza del desierto al amanecer. ¿Quién traicionaría a un hombre que creía invencible? La figura imponente del jeque billonario se tensó como el arco de un guerrero a punto de disparar. La revelación del antiguo escudero resonaba en el silencio que había caído sobre el gran salón, ahora más pesado que el plomo fundido bajo los brillantes candelabros de cristal. Layla, con su mirada firme y aguda, permanecía a su lado, la única constancia en medio de aquel mar de dudas y amenazas veladas. El eco de los pasos apresurados había desaparecido ya, pero la urgencia permanecía palpable. Un soplo de aire caliente entró por las ventanales entreabiertos, mezclando el olor profundo del incienso con la aridez del desierto. El jeque sentía cómo su corazón latía contra las paredes doradas que alguna vez había pensado inquebrantables. El imperio que levantó se desmoronaba no por espada o fuego, sino por la traición curso bajo las sombras de su propia corte. Layla apretó ligeramente su mano, un gesto breve, pero revestido de una promesa silenciosa. Sus ojos expresaban una determinación que parecía capaz de desafiar tormentas. «¿Qué dice ese mensaje?». Su voz era una mezcla de autoridad y expectación, destellos de un alma acostumbrada a no temer nada. El escudero, aún jadeante, finalmente habló con voz cascada: «Mi señor, la información es grave. Hay un plan para tomar el control del emirato desde dentro. No solo se trata de una facción opositora externa, sino de un grupo que ha infiltrado cada sala de este palacio. Esperan el momento para actuar, y el plan incluye a alguien muy cercano a usted». Un estremecimiento recorrió al jeque. Aquella confesión era como un veneno que contaminaba todo a su alrededor. Su mente corría rápido, recordando rostros, intenciones disfrazadas y risas que ahora parecían ecos de una burla cruel. Miró de reojo a Layla, buscando en ella no solo apoyo, sino una señal de que todavía había esperanza. «¿Quién?», preguntó, la voz quebrada por la mezcla de ira y miedo. Layla apartó la mirada brevemente, como si escarbara en un lugar doloroso dentro de sí misma. Cuando volvió a mirarlo, su voz salía baja, cargada de un secreto que podía salvarlo o condenarlo. «El enemigo está más cerca de lo que piensa, mi señor. Alguien que usted jamás esperaría que fuera capaz de traicionarlo». En ese instante, unos murmullos comenzaron a perfilarse fuera del gran salón. El palpitar de los guardias, el susurro de pasos furtivos y la sombra de la incertidumbre se hizo más densa. El jeque billonario se levantó con un brusco movimiento, la seda de su túnica ondeando tras él. Sus ojos destilaban fuego,
Pero había una nueva luz en ellos, la mezcla de vulnerabilidad y coraje frente a la tormenta que se aproximaba. «Si quieren guerra, tendrán guerra», declaró con voz firme. «Pero esta vez no seré yo el único que luche en la oscuridad». Layla dio un paso adelante. Su expresión se suavizó, mostrando la fuerza serena que solo nace del compromiso verdadero. «Entonces debe confiar en mí», susurró, «no solo como sirvienta, como la única mano que puede ayudarlo a sostener el imperio». El jeque sintió aquel toque, sencillo en apariencia, pero poderoso como un ancla en medio del abismo. La opulencia dorada de la sala se volvió una prisión reconocible, mientras fuera los últimos rayos de sol morían en el horizonte abrasador. Casi un secreto compartido, pero aún hay algo que necesito conocer, Layla. Ella alzó una ceja, señal clara de que había más verdades enterradas bajo las capas de silencio. «Dígame qué teme». El jeque se acercó a una de las columnas talladas, apoyando la palma de su mano sobre la fría superficie adornada de arabescos. Por primera vez en mucho tiempo, la sombra de la duda no lo quebraba, sino que lo impulsaba. «Temo no al enemigo que veo, sino al que está dispuesto a destruirme desde dentro, usando mis propios demonios». Los ojos de Layla se humedecieron con un brillo que delataba la batalla interna que ambos libraban. «Entonces no estamos tan lejos de la verdad», respondió. «Pero hay algo más, algo que, si se revela, hará temblar los cimientos de su mundo para siempre». Un suspiro se escapó del jeque, como un viento que carcome las dunas olvidadas. Había recorrido palacios, comandado ejércitos, y sin embargo, nada le había preparado para esta lucha invisible. «¿Qué es?», preguntó, el corazón martillando. Layla se inclinó apenas, dejando escapar una palabra que resonó como un eco en la vastedad del salón. «Mentira». El silencio posterior fue un desplome absoluto. Aquella sola palabra hundía en la arena años de confianza, de poder construido sobre alianzas frágiles. En su interior, la certeza de que no había marcha atrás comenzó a arder como las llamas del sol poniente. Afuera, el desierto parecía horadar su voluntad, pero dentro del palacio, el verdadero fuego era el que amenazaba con consumirlo todo. Layla fue la primera en romper el silencio, con una voz que ya no temblaba. «La mentira puede ser una espada o un escudo, depende de quién la porte». El jeque le devolvió la mirada, su alma un torbellino de emociones que nunca antes había permitido asomar. En ella vio no solo una sirvienta, sino una compañera en la batalla contra sombras que solo juntos podrían enfrentar. De pronto, un sonido seco y metálico resonó detrás de la puerta. Una llave girando con lentitud, cada movimiento una sentencia. La figura de un hombre apareció, vestido con ropas oficiales, su expresión implacable como el destino. «Jeque billonario», anunció con voz grave. «Hay alguien que desea hablar con usted. Dice que la verdad que busca está más cerca de lo que imagina, y que no hay tiempo que perder». El jeque y Layla intercambiaron una mirada cargada de reconocimiento. Sabían que el umbral que estaban a punto de cruzar conduciría al fin o al renacer de un imperio. Mientras la puerta se abría lentamente para revelar el misterio, el jeque sintió una punzada aguda en el pecho, un presagio perturbador que susurraba su sentencia final. En ese instante, apenas un murmullo entre el viento del desierto. «No todas las traiciones vienen vestidas con rostro enemigo». Y con esas palabras el abismo se abrió de par en par frente a él. El silencio en el gran salón se rompió apenas con la llegada de la figura que había anunciado el mensaje apremiante. Sus pasos resonaban con determinación, como si la mismísima madera de los suelos dorados temblara ante la verdad que traía. El jeque billonario mantuvo su postura firme,
pero la tensión había minado cualquier vestigio de su habitual arrogancia. Laila seguía a su lado, su mano aún entrelazada con la suya, un ancla emocional en medio de la tormenta que se avecinaba. «Mi señor», dijo el escudero jadeante, «la información que hemos recibido confirma que la traición no solo es un susurro en los corredores. Hay un plan para despojarlo de su poder, y lo más grave, el nombre del cabecilla está muy cerca de su círculo más íntimo». El jeque frunció el ceño, sus ojos chispeando con una mezcla explosiva de ira y miedo contenido. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo dorado se veía fracturado. El impenetrable reino que con mano férrea había erigido mostraba grietas profundas. Laila susurró, casi como un mantra, pero con fuerza: «No podemos permitir que la mentira se convierta en nuestra perdición. Debemos anticiparnos». La mirada de él se posó en ella, reconociendo en esos ojos no solo la lealtad, sino la inteligencia, el valor inesperado que ahora constituía su mejor escudo. «¿Quién es?», exigió con voz grave, cada palabra un golpe seco, marcando el paso hacia la confrontación. Laila desvió la mirada, como quemándola con su peso invisible, antes de regresar a su encuentro con el jeque. «Es alguien en quien usted confió sin reservas, alguien que en secreto ha tejido esta red de engaños desde hace años». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Los ecos de aquellos muros dorados guardaban secretos más venenosos que cualquier vaga. Pero ese momento, marcado por la tensión palpitante, fue interrumpido por un ruido sutil en la puerta principal. Un mensaje urgente, un aviso que no podía esperar. El jeque se enderezó por completo, su presencia imponente volviendo a surgir con vigor renovado, aunque la sombra de la incertidumbre aún estuviera en sus ojos. «Prepárense», ordenó con una voz que retumbaba en cada rincón. «No seremos víctimas de esta traición». Laila apretó su mano una vez más. «Conmigo usted no lo será, mi señor». La tensión se volvió palpable mientras la corte se agitaba en susurros de miedo y dudas. Nadie confiaba completamente y todos temían que esa noche el palacio podría convertirse en un campo de batalla entre lealtades rotas y secretos oscuros. El jeque caminó hacia la ventana, observando el vasto desierto que lo bordaba. El crepúsculo teñía las arenas de rojo, como si el propio cielo anunciara una guerra inevitable. Pero allí, en ese momento, entendió que no solo luchaba por un imperio, sino por una versión de sí mismo que aún no había conquistado. La humildad para pedir ayuda y la fuerza para enfrentar lo imprevisible. «Laila», dijo con voz entrecortada, sus dedos rozando los de ella, como buscando una certeza. «Confesé mi poder al mundo, pero en este instante confieso mi vulnerabilidad ante ti. ¿Estás dispuesta a caminar conmigo por estos caminos de sombra y luz?» Ella respondió con un brillo indomable. «Siempre he estado aquí, esperando ese momento. No soy solo la sombra detrás de usted, soy la llama que guiará este imperio de vuelta a la gloria». Un instante de calma los envolvió, contrapesado por el peso inminente de la traición que les esperaba. La puerta se abrió de nuevo, frenando el tiempo por un suspiro. «Jeque billonario», anunció la voz fría y calculadora. «Ha llegado una emisaria que trae cartas del pasado. Ella dice tener los secretos que revelarán la verdadera identidad del traidor». El jeque miró a Laila, sabiendo que lo que estaba por descubrir podría derrumbar su mundo o forjarlo nuevamente. Su pecho latía como un tambor distante, anunciando la guerra interna y externa que debía librar. Por primera vez, en medio de la opulencia y las intrigas, sintió que la batalla más peligrosa no sería contra sus enemigos visibles,
sino contra esos fantasmas disfrazados de aliados. «Que traigan a esa emisaria», ordenó con voz firme. «Estoy listo para enfrentar la verdad, aunque me desgarre por dentro». Laila lo acompañó con una mirada que prometía lealtad eterna, mientras el eco de sus pasos se fundía con el murmullo del viento que cruzaba el desierto. El destino del jeque billonario pendía de un hilo, y en ese hilo tenue la última sombra se deslizó sin hacer ruido, susurrando palabras que congelaron la sangre en las venas de quienes las escucharon. El traidor no lleva puñal en mano, lleva tu nombre en sus labios. Un estremecimiento recorrió la sala. El jeque volteó hacia una silueta que emergía de la penumbra, una presencia que jamás habría esperado ver en ese juego mortal de poder y engaño. El abismo había llegado, y nadie estaba a salvo. El jeque billonario se quedó inmóvil, el eco de las últimas palabras aún suspendido en el aire denso del salón. La traición no era solo una sombra, sino una amenaza tangible, latiendo detrás de cada mirada, de cada gesto cauteloso. Sus ojos oscuros se clavaron en la emisaria que acababa de entrar, una mujer con porte elegante y una expresión que no revelaba nada, salvo un misterio a punto de estallar. Laila apretó con firmeza la mano del jeque, transmitiéndole sin palabras la promesa de estar a su lado en la tormenta que se avecinaba. Ellos eran dos presencias solitarias que se unían contra un enemigo invisible y letal. La opulencia del palacio parecía haberse diluido, reemplazada por un silencio que pesaba más que el oro de las columnas talladas que los rodeaban. «Mi señor», comenzó la emisaria con voz fría pero mesurada, «he venido con pruebas que no solo demuestran la traición que se cocina en su corte, sino que revelan la identidad de quien mueve los hilos desde las sombras. Alguien que está más cerca de usted de lo que se imagina». El jeque entrecerró los ojos, respirando con dificultad, mientras su mente tejía y deshacía posibilidades a una velocidad que parecía contrariar la calma forzada en su rostro. La sensación de estar al borde del abismo era tan concreta como el peso del anillo en su dedo. «Dígalo», ordenó con voz sonora, el poder resonando en cada sílaba, aunque en el fondo la incertidumbre mordía su pecho. «Necesito saber quién juega en mi contra». La mujer asintió y lentamente desplegó ante ellos una serie de documentos, notas manuscritas y correos electrónicos que exponían un entramado de engaños y falsas lealtades. Cada página parecía un puñal clavado en el orgullo del jeque billonario, y cada revelación abría una herida oculta en su alma de líder invencible. «Estos documentos», continuó ella, «prueban que alguien, dentro de su círculo, ha manipulado alianzas, financiado a sus opositores y filtrado secretos estratégicos. Pero lo más inquietante es que el rostro detrás de esta conspiración es inesperado, alguien que ha mantenido un disfraz perfecto de lealtad. El viento del desierto colaba su frescura por las ventanas abiertas, mezclando el olor intenso del incienso con la tensión palpable que se había instalado en la estancia. El jeque sentía su corazón latir con fuerza aguda, y Laila, a su lado, parecía tensarse también, como lista para cualquier tormenta que estallara. «¿Quién?», preguntó con voz grave que casi se quebraba, como si pronunciar ese nombre fuera a abrir la puerta a una verdad insoportable. Antes de que la emisaria pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una figura alta y enigmática entró sin pedir permiso. Un hombre vestido con ropas oficiales, el rostro marcado por líneas de preocupación y determinación, cruzó el salón con paso firme. Los ojos del jeque billonario se encontraron con los del recién llegado,
y por un instante el mundo pareció detenerse. Era un hombre que había sido su confidente, uno a quien había considerado amigo, o al menos eso creía. «Mi señor», dijo el hombre, con voz baja pero cargada de urgencia, «he traído una crónica que cambiará todo lo que usted sabe sobre esta traición». El silencio se rompió solo por el leve susurro de las telas y el tintinear de las joyas. Laila apretó con intención la mano del jeque, y por primera vez en años, aquel hombre poderoso pareció vacilar, expuesto a la incertidumbre que lo devoraba lentamente desde adentro. «Dígame», murmuró el jeque, la voz casi un grito contenido. El hombre tomó una carta lacrada y la deslizó sobre la mesa con cuidado. Su mirada era un abismo de consecuencias y advertencias. «Esta carta», dijo, «proviene del corazón mismo de su palacio. El remitente, alguien a quien usted nunca sospecharía». Laila dirigió una mirada rápida a la carta y luego observó al jeque con la intensidad de un juramento silencioso. Su conexión hasta ese momento se tejía con hilos invisibles de confianza naciente, pero ahora el peligro estaba más cerca, hirviendo bajo la superficie como lava indomable. El jeque tomó la carta con dedos que apenas podían sostenerla, como si el simple contacto transmitiera calor mortal. Sobre la mesa, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La magia de los tapices persas y las luces doradas era solo un decorado para la realidad cruda y dolorosa que los envolvía. Con el corazón disparado, comenzó a abrir el sello. La tensión era tal que hasta el suspiro quedó atrapado en sus pulmones. Entonces leyó las primeras líneas, palabras que lo paralizaron, que derrumbaron la fortaleza cuidadosamente erigida con orgullo y temor. La traición tenía rostro y estaba marcada en tinta negra y fuego latente. Era alguien cuyo nombre se repetía en su mente con la fuerza de un aguijón imposible de ignorar. «Has jugado con mi destino», susurró con furia contenida. Pero ya no más. Laila vio la transformación inmediata en él. La arrogancia quedó desplazada por una mezcla extraña de ira, vulnerabilidad y una determinación renovada que solo el amor y la desesperación pueden forjar. Un impulso lo llevó a tomar la mano de Laila, con una fuerza que descubría su necesidad de apoyo verdadero, mientras sus ojos oscuros se clavaban en la dirección de la puerta por donde había entrado el emisario. «Vamos», ordenó, «la batalla ha comenzado». Pero justo cuando daban el primer paso hacia una tormenta cuyo epicentro iba a ser devastador, un sonido sutil, casi imperceptible, atrapó la atención del jeque billonario. Un suspiro que no provenía del viento ni de las paredes, sino del pasado latente en aquel palacio. Una voz, apenas un murmullo urgente, atravesó la penumbra del salón. «No olvide que la traición más profunda es la que viene con un beso». Los ojos de Laila se abrieron, reflejando la sombra de ese secreto aún oculto. Una herida invisible que prometía cambiarlo todo más allá de la política y la lucha de poderes. El jeque billonario quedó congelado, con el alma partida en dos, mientras entendía que la verdad que aguardaba en las sombras era más oscura y cercana de lo que jamás había imaginado. Y en ese instante, bajo el brillo pálido de los candelabros, la historia se preparaba para un giro que destrozaría para siempre la ilusión de control que le quedaba. El imperio se tambaleaba, y el jeque billonario sabía que después de esa noche nada volvería a ser igual. El jeque billonario sintió como cada palabra que la emisaria desplegaba sobre aquella mesa vestida de damasco y oro era como un golpe directo a su pecho. Su imperio, esa edificación imponente de poder y lujo, comenzaba a agrietarse en fisuras invisibles que solo el veneno de la traición podía cavar. Laila
A su lado, apretó suavemente su mano, transmitiéndole la fuerza que ambos necesitaban en ese momento de incertidumbre. La carta lacrada descansaba entre sus dedos como un objeto maldito. El sello roto revelaba secretos que debían permanecer ocultos para mantener la fachada intacta. Con cada línea que leía, el rostro del jeque billonario se endurecía. Los músculos tensos, la mirada oscura como el desierto antes de la tormenta. Sabía que aquella no era solo una batalla política. Era la lucha por su alma y la esencia misma de todo lo que había construido. Sus ojos se posaron en Leila, y en ellos brilló una mezcla nueva y compleja. Admiración, necesidad y un fuego renovado que solo el miedo y la esperanza pueden encender. ¿Quién es? Su voz era un susurro grave, cargado de todo el peso de un hombre al borde del abismo. La emisaria respiró profundo. Sus dedos señalaron la última página, aquella donde un nombre titilaba como una llama que se niega a apagarse. Es alguien que conoce sus pasos, su voz y su sombra, dijo con solemnidad. Un traidor vestido en la piel de un amigo. El silencio que siguió fue como el eco de un trueno distante. El jeque billonario sintió cómo el palacio parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes doradas se convirtieran en una prisión de espejos donde cada reflejo reservaba una traición oculta. De pronto, un sonido hueco rompió la tensión, el eco de pasos firmes que se acercaban con rapidez por el corredor. La puerta se abrió con un chirrido contenido, y apareció una figura oscura, poderosa, que parecía engullir la luz a su alrededor. Era el escudero, aquel hombre cuya presencia siempre había sido un ancla, ahora con los ojos desorbitados por la urgencia. «Mi señor», jadeó con dificultad. Las fuerzas opositoras se movilizan en las sombras. La traición se aproxima más rápido de lo que pensamos. El jeque billonario se giró hacia la ventana, contemplando el vasto desierto teñido por la sangre del crepúsculo. El calor pesado de la tarde se disolvía en un viento fresco que arrastraba consigo la promesa de tormentas inminentes. Laila dio un paso adelante, sus ojos fieros y claros. Su voz reverberó como un mandato silencioso. No podemos esperar a que la traición nos arrolle. Debemos descubrir su alcance antes de que destruya lo que queda. El jeque la miró profundamente, reconociendo en aquella mujer mucho más que una sirvienta, una guerrera inesperada, un aliado valioso en medio de un mar de conspiraciones. «Confío en ti», dijo con un susurro áspero, «Laila, pero no puedo permitir que esta batalla destruya mi reino, ni mi corazón». Ella esbozó una media sonrisa, un gesto fugaz que ocultaba tormentas secretas. Luego su mirada se endureció. «Para proteger lo que amas, deberás quebrar las reglas», advirtió, «y enfrentar verdades que preferirías olvidar». La tensión crecía como una ola gigantesca, a punto de romper en cualquier momento. Entre ellos un silencio eléctrico, el peso del secreto, la incertidumbre y la imperiosa necesidad de actuar. Un nuevo sonido cortó el aire, un susurro bajo, casi inaudible, pero imposible de ignorar. Era una voz familiar, helada y cargada de veneno. «Nunca olvides». «Jeque billonario», dijo una voz desde la penumbra, «que el enemigo más letal es el que besa tu alma, mientras clava su puñal». Los ojos de Laila se ampliaron, mostrando una sombra de dolor y determinación que parecía horadar el alma de su amo. El jeque sintió ese mordisco invisible clavarse en su pecho, una sentencia que despertaba todas sus defensas. Se dio la vuelta hacia la
entrada justo a tiempo para ver cómo una figura emergía del oscuro pasillo. Su caminar era lento, calculador, y sus ojos irradiaban una mezcla mortal de desafío y desprecio. Era alguien que siempre había tenido a su lado, alguien cuya confianza había cimentado gran parte de su poder. Ahora, ese mismo alguien traicionaba todo lo que representaban. Pensabas que tu imperio era invencible. La voz resonó con sarcasmo y crueldad. Pero la verdad es que estás más solo que nunca, rodeado de sombras que esperan el momento para devorarte. El jeque billonario sintió que la opulencia del palacio se volvía un manto asfixiante, apretando cada uno de sus pensamientos con la fría certeza de la traición. Layla se interpuso, firme como una muralla entre su amo y ese enemigo silencioso. Sus ojos buscaron los del jeque, haciendo un pacto sin palabras, resistir juntos, luchar hasta el último aliento. Con un gesto decidido, el jeque alzó la mirada y desafió al traidor con la fuerza de un hombre que se niega a caer. No importa cuántas sombras me rodeen. Su voz era un rugido contenido. Mientras tenga tu lealtad, Layla, todavía hay esperanza para este imperio. La respuesta de la sirvienta fue una sonrisa dura y luminosa, una promesa en medio de la tormenta. Entonces, prepárate, mi señor, porque la guerra que viene no solo cambiará tu reino, sino todo lo que creías conocer. Los murmullos en el palacio crecían, ecos de alianzas rotas y secretos sangrientos. El jeque billonario sintió que el suelo bajo sus pies era un campo minado, listo para estallar con la próxima chispa. Mientras alzaba la mano para ordenar avanzar, otra sombra cruzó la penumbra del salón. Una carta, entregada discretamente por un mensajero silencioso, descansaba sobre la mesa. Con dedos firmes, el jeque la abrió y leyó las primeras líneas. Cada palabra era una ventana hacia un pasado prohibido, un secreto enterrado que prometía reescribir su destino. Sus ojos se estrecharon, y una sola frase se grabó en su mente, un enigma que heló su sangre. No dejes que el amor te ciegue ante la verdad. La mirada que intercambió con Layla era una mezcla explosiva de reconocimiento y temor. Sabían que la batalla interna apenas comenzaba, que las heridas ocultas del corazón serían tan difíciles de curar como las traiciones políticas. El jeque billonario dio un paso adelante, dejando que las sombras y el incienso envolvieran su figura imponente. ¿Quién traiciona a un hombre que lo dio todo?, murmuró, la voz resonando con una mezcla de desafío y desamparo. El aire en el palacio parecía congelarse, mientras una última presencia emergía entre los ecos dorados, una figura que conocía todos sus secretos, y ahora estaba por desvelar el último acto de esta tragedia. La traición ya no era solo un murmullo lejano, era el latido profundo del corazón de la noche. Y en ese momento, el jeque billonario entendió que nada jamás volvería a ser igual. El aire en el gran salón se volvió denso, como si cada respiro contuviera el peso de todas las verdades ocultas que daban vueltas en la cabeza del jeque billonario. Aquel hombre, acostumbrado a reinar con una mano firme y una voz de mando infalible, ahora se encontraba atrapado en una trama que no podía dominar con oro ni con ejércitos. El traidor estaba más cerca que nunca, escondido bajo la piel de un amigo. Layla permanecía a su lado, un faro en medio de la tormenta, su mano apretando la suya en un gesto que parecía insuflar valor donde solo había incertidumbre. Sus ojos, reflejo de la fortaleza que el jeque rara vez permitía mostrar, brillaban con una mezcla de temor y determinación.
No era la sirvienta invisible que muchos creían, era la guardiana del último bastión de su imperio. El silencio se quebró con un suspiro del jeque, un sonido apenas audible, pero cargado de gravedad. Con voz áspera y contenida, preguntó: «¿Quién es?». La emisaria deslizó la última hoja sobre la mesa. El papel crujía entre sus dedos, revelando el nombre que parecía teñir cada letra con fuego. Es alguien que ha vivido en su sombra, que ha fingido lealtad mientras tejía su propia red de engaños. Alguien cuyo poder ha crecido a su costa. Los ojos del jeque se estrecharon mientras su mente reconstruía los rostros, las palabras dichas y las miradas esquivas que ahora tomaban un sentido distinto, devastador. No podía creer que ese traidor estuviera entre sus aliados más cercanos, pero las pruebas no dejaban espacio para dudas. Un ruido seco irrumpió en el salón cuando la puerta se abrió con brusquedad. Un hombre entró, vestido de forma impecable, con ojos que reflejaban la urgencia y la gravedad del momento. Era un viejo confidente del jeque, un hombre en quien había depositado años de confianza. «Mi señor», jadeó con dificultad, «la facción opositora ha acelerado sus movimientos. El complete es más profundo y peligroso de lo que esperábamos». El jeque se levantó, la tensión transformando cada músculo de su cuerpo en acero retorcido. La luz dorada del salón parecía palidecer frente a la sombra de la amenaza que se extendía como un veneno invisible. «No permitiré que destruyan lo que he construido», dijo con voz firme, la ira encendiendo sus palabras. «Pero esta vez no lucharé solo». Layla dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de su amo. Su voz tembló solo un instante antes de recuperar la firmeza. «Mi señor, la verdadera batalla no es solo contra esos traidores visibles. Es contra los secretos que se esconden en las grietas de este palacio, y contra aquello que ambos hemos mantenido oculto». Una sombra cruzó el rostro del jeque. Lo que Layla insinuaba iba más allá de la política o la traición común. Era un secreto personal, un abismo en el que él jamás quiso mirar. «¿De qué hablas?». Su voz se quebró, vulnerable pero desafiante. Ella bajó la mirada. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Entonces, con un susurro apenas audible, confesó: «El mayor enemigo está dentro de ti, apoderándose de tus decisiones y hundiéndote en la duda. Y ese enemigo tiene nombre, uno que no querrás enfrentar». Los músculos del jeque se tensionaron como el arco de un guerrero que se prepara para disparar contra lo inevitable. Su mirada volvió a posarse en la emisaria y en el confidente, quienes aguardaban expectantes, llenos de temor y respeto. Un sonido abrupto desde el corredor hizo que todos giraran la cabeza. Una figura apareció entre las sombras, joven y decidida, con la mirada fija en el jeque. Era alguien que él conocía bien, alguien cuya presencia por sí sola generaba escalofríos en la corte. «Jeque billonario», anunció con voz firme, «no queda tiempo para dudas ni medias verdades. La conspiración está en marcha, y la elección que hagas hoy decidirá el destino de este imperio». Sus palabras resonaron en el silencio, cada sílaba tallada con la urgencia de lo imposible de postergar. El jeque alzó la mano para ordenar que trajeran los documentos que había pedido horas antes. Pero antes de que su voz pudiera llenar el salón, Layla se adelantó. «No es solo cuestión de estrategias o pruebas, es cuestión de corazón. Sabes que incluso el más fuerte de los hombres puede caer cuando los lazos que cree firmes se desvanecen». Él la miró, diferente ahora. Ya no era solo su sirvienta ni intérprete.
era la única que podía comprender el peso que le aplastaba el alma. En ese instante, bajo la opulencia que parecía desmoronarse a su alrededor, el jeque permitió que una verdad más humana saliera a la luz, el miedo a ser traicionado por quien amaba. «Entonces dime», susurró, como desafiando un destino impuesto, «¿cómo combatir un enemigo que lleva mi nombre en sus labios?» Laila le ofreció una sonrisa triste, consciente del duelo al que se enfrentaban no solo en la corte, sino en sus propios corazones. «Debemos descubrirlo antes de que se lleve todo lo que somos. Pero recuerda, mi señor, el amor puede ser la cadena más fuerte o la espada más afilada». El jeque respiró profundo, y mientras la penumbra del anochecer invadía el salón, sintió el peso de todas las batallas por venir. Su mano, aún entrelazada con la de Laila, apretó con decisión renovada. Entonces, un susurro helado surgió desde la puerta entreabierta. «¿Estás seguro de que el mayor peligro no está justo detrás de ti?» El jeque giró lentamente, enfrentando una figura envuelta en sombras, y comprendió que la guerra no sería solo por el imperio. Sería por el alma misma de aquel hombre que siempre creyó invencible. Y con esa certeza, el gran salón se convirtió en el escenario de un destino implacable, donde ninguna palabra sobraba, y cada mirada era una sentencia abierta. La traición ya no era un secreto, era el latido oscuro que definiría todo lo que quedaba por venir. El jeque billonario permaneció inmóvil unos segundos después de cerrar la carta. Sus dedos temblaban apenas, como si el peso de esas palabras pudiera quebrarlo o empujarlo hacia una nueva fuerza que aún no comprendía del todo. El silencio en la sala era absoluto. Cada uno de los presentes sentía cómo el aire se había vuelto denso, cargado de la gravedad de la verdad revelada y del futuro incierto que amenazaba con desatarse. Sin embargo, entre tanta opulencia y tensión, dos figuras permanecían firmes, inquebrantables: el jeque y Laila. «Has seguido mi sombra con una sonrisa mortal», murmuró el jeque con voz áspera, como si cada sílaba fuera un eco de antiguos dolores. «Pero la batalla no ha terminado. Este imperio es más que oro y alianzas. Ahora debe ser salvado por aquello que nunca creí posible: la confianza». Laila le devolvió la mirada con una fuerza tranquila, como un desierto que sobrevive a la tormenta. «No estás solo, mi señor. Aunque el veneno haya llegado a tu corte, juntos podemos purificarlo». El jeque asintió lentamente, sintiendo cómo aquella declaración no solo era una promesa, sino la llave para dejar atrás la sombra del pasado. La tormenta que acechaba su reino se enfrentaría con poderío solo, sino con la lealtad y el amor que Laila le ofrecía sin reservas. El patio interior del palacio se abrió ante ellos como un oasis tras la tormenta. Flores recién abiertas, bañadas por la luz suave del amanecer, parecían un símbolo vivo del renacer que esperaba más allá de las paredes doradas. El jeque caminó hacia la ventana, observando las arenas que abrazaban el emirato y el cielo despejado que anunciaba un nuevo día. Por primera vez en mucho tiempo, en sus ojos no había fuego de furia ni brillo de duda, sino una calma silenciosa y profunda. Laila se colocó a su lado, y sin decir palabra, depositó una mano sobre el hombro de aquel hombre que había conocido no solo el poder, sino la fragilidad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó con voz suave, pero firme. El jeque se volvió hacia ella y con una pequeña sonrisa respondió: «Construiré un imperio que no solo se erija en la fuerza, sino en la verdad y el perdón. Sé que no será fácil, pero contigo a mi lado, ninguna mentira podrá derrumbar lo que de verdad importa.
Juntos descendieron las escaleras del palacio, donde la corte esperaba en un silencio expectante. La noticia de la traición había sido revelada, y los rostros antes llenos de miedo, ahora rebosaban una mezcla de respeto y esperanza. El jeque tomó la palabra. Su voz firme y clara se extendió por el salón como un viento renovador. La traición que casi destruye nuestro hogar ha sido enfrentada. Cada uno aquí tiene un papel en la reconstrucción que comienza hoy. No buscaremos la revancha enemiga, sino la unión que prolongue esta dinastía. Los murmullos se transformaron en asentimientos y expresiones de compromiso. Aquella noche, los muros del palacio no fueron ya un refugio de secretos oscuros, sino la cuna de una nueva alianza. Cuando el jeque y Laila se retiraron al jardín trasero, donde los primeros rayos del sol acariciaban pétalos delicados y el aroma fresco de jazmín impregnaba el aire, él sintió que su corazón, antes blindado, ahora latía con un ritmo distinto. Pensé que la traición solo rompía cuerpos y tronos, confesó en voz baja, pero también puede destruir almas. Gracias por darme la fuerza para no caer. Ella sonrió, dejando caer una lágrima furtiva que brilló con la luz temprana. El verdadero poder no está en tus riquezas, sino en la valentía de amar y perdonar. El jeque la tomó de la mano y la miró a los ojos, hallando en ese gesto la redención que tantos años le habían negado. Allí bajo el cielo que despertaba, ambos supieron que el amor que había florecido entre ellos era la semilla del futuro. El imperio del jeque billonario no solo sobreviviría a la traición, sino que renacería más fuerte. Porque la fuerza de un hombre rico no reside solo en su oro, sino en la capacidad de aceptar su humanidad y abrir el corazón a quien lo ve con sinceridad. Mientras el sol se alzaba sobre el emirato, el jeque y Laila caminaron juntos hacia una vida donde el poder se equilibraba con la ternura y donde la confianza derribaba las murallas del orgullo. La última sombra que acechó aquel palacio había sido enfrentada, y la luz del amor emergió, invencible. El reino nunca volvería a ser el mismo, y en ese cambio encontraron su verdadera victoria.